El objetivo de grabar la sesión es justamente que podáis revisarla posteriormente y también que a las personas que ocasionalmente a alguna de las sesiones no puedan asistir, pues que la tengan disponible para poderla ver. Supongo que tendréis preguntas relativas al programa en sí, a lo que es este tema de la divulgación astronómica de la Federación. Y en este sentido, bueno, pues también comentaros que al final de la charla de hoy habrá un turno de preguntas, pero preguntas relativas exclusivamente al contenido de la charla de hoy. Si hay preguntas relativas al programa de divulgación astronómica de la Federación, os rogaría que las hicierais por el chat de esta sesión de Zoom, con objeto de que las recopilemos y en una de las sesiones posteriores hagamos un tiempo dedicado exclusivamente a responder ese tipo de preguntas. De entrada, podemos responder a un par de ellas, que supongo que son genéricas y comunes a todos. Una de ellas es, ¿qué pasa con todos los temas o recursos del curso del año pasado? Que, como veis, son un buen montón y algunos, bueno, ya se ha advertido que es conveniente, incluso se ha dicho, entre comillas, que era obligatorio que las revisarais, que las vierais. Evidentemente, no se trata de que esto lo hagáis en una especie de atracón de charlas que son largas en estos pocos días. Tenéis todo el verano disponible para poderlo hacer. Es decir, que no es necesario que las tengáis que ver deprisa y corriendo y con cierto agobio. No hay ningún agobio. Podéis verlas en el tiempo que necesitáis para ello. Pero eso es conveniente, es oportuno que las veáis porque de alguna manera son recursos acumulados desde el año pasado y que vienen a complementar lo que este año se va a hacer. Si tenéis preguntas relativas a la fase práctica, a la fase de prácticas, pues esas preguntas deberéis hacerlas preferiblemente al coordinador de formación de cada una de vuestras asociaciones, que ya tienen experiencia en esto y saben más o menos cómo funcionó el año pasado y qué es lo que se pretende con esta fase de prácticas. Aún así, si hay preguntas, como decía al principio, podéis hacerlas por el chat y en una de las sesiones que vengan a continuación dedicaremos unos minutos a contestar por lo menos las más representativas. Para hacer preguntas sobre la sesión de hoy, pues como somos muchos, posiblemente estaremos en torno a las 400 personas en esta reunión. Si no lo hacemos con un cierto orden, puede ser problemático. En ese sentido, los que queráis hacer preguntas, actuáis con la mano del Zoom, levantad la mano del Zoom para llamar la atención y se responderán las preguntas al final. Tampoco entiendo que habrá tiempo para que todo el mundo pueda hacer una pregunta, es decir, que al final pues, se pueden contestar 5 o 10 preguntas, pero no somos demasiados, ¿no? para esto, para hacer preguntas y que todas puedan ser respondidas. Si alguna veis que se queda en el tintero o que tenéis mucho interés en que se responda y veis que no va a haber opción, pues igualmente la formuláis por el chat y después, pues en un próximo día se respondería. La sesión de hoy está dedicada exclusivamente a eso, a la divulgación sobre el Sol. Este es un tema bastante interesante, que es muy agradecido el hacer una observación, una sesión de divulgación con el Sol como elemento importante o como elemento único de observación. Se presta muy bien a los horarios de los colegios y habitualmente es un tipo de divulgación que no se suele hacer o que no se prodiga demasiado. Y sin embargo, pues fijaos, está muy de moda. Tenemos recientemente una serie de auroras boreales producidas por la actividad solar y tenemos ahí encima ya un trío de eclipses que se nos vienen deprisa y corriendo y que van a ser de un auténtico acontecimiento en España, con lo cual el dedicar una sesión de divulgación al Sol
pues es el fundamental. Además, contamos para ello con tres magníficos ponentes que forman parte del grupo de heliofísica de la Asociación Astronómica de Madrid, de la Agrupación Astronómica de Madrid, como son Nicolás Ortego, Juan Ángel López y Enrique Velarde. No, Ángel Manuel López, Ángel Manuel Perdón, López. perdón, Ángel Manuel López. Ángel Manuel López, Porque Nicolás Ortego y Enrique Velarde. De manera que, bueno, esta tarde van a ser ellos los que nos van a deleitar con su conocimiento y su saber hacer y cómo enfocan toda esta actividad de divulgación en torno al Sol. Y ya pues no les quito más tiempo, de manera que os dejo con ellos. ¿Quién empieza? Ángel, empiezo yo. ¿verdad? Pues, en primer lugar, pues quisiera agradecer a Joaquín por la invitación su invitación a nuestro grupo de Heliofísica a dar esta charla. Esta charla esta charla vamos a dar entre tres de la agrupación, que ya Joaquín la ha mencionado, que soy Ángel Manuel el López, el coordinador del grupo de Heliofísica José María Hernández, de la agrupación Astronómica de Madrid, luego Enrique Blade y Nicolás Ortego. A ver, que voy a empezar a compartir la presentación. Yo haré una pequeña presentación. Entonces, a ver, bien, bien, esto. Bueno, pues esto es la presentación de la observación solar. Pues antes de empezar a hablar de la observación solar, habrá que conocer un poco el Sol. Pues aquí en esta diapositiva he puesto un poco las características que tiene. Pues esto cualquiera eh, cualquiera lo puede encontrar en los libros, en cualquier referencia bibliográfica. Por ejemplo, que el superior rotacional depende de dónde se mida, pues varía entre 25 y 36 días debido a la rotación diferencial, porque tiene 4.500 millones de años y que la distancia Tierra-Sol de 150 millones de kilómetros es la unidad astronómica y que probablemente y que el 99% del Sol está compuesto por hidrógeno y helio, y luego ya el resto pues son otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, etcétera. Entonces, en esta gráfica pues está puesto un poco la evolución del Sol ahora mismo, que empezó primero con una nebulosa protoplanetaria. Ahora nosotros nos encontramos en esta fase, en una fase muy estable, pero luego en unos cuantos miles de millones de años, pues esa estabilidad se irá perdiendo hasta terminar el Sol convirtiéndose en una gigante roja, allá por los 10.000 millones de años, y a partir de ahí pasará a ser una enana, primero una nebulosa planetaria y luego ya quedará convertida en una enana blanca. Entonces, aquí la estructura del Sol, pues la que se conoce, porque empieza por un núcleo donde se genera toda la energía, luego una zona radiante, luego una tacoclina, luego la zona convectiva y luego ya por encima de la zona convectiva van a empezar las partes, la zona de la atmósfera solar, que es la que más nos interesa, que son, vale, la fotosfera y la cromosfera. En la fotosfera, pues vais a tener, ahí es donde, aunque lo digo aquí, aquí se van a manifestar manchas solares, la granulación solar, y luego, y luego la cromosfera, donde está donde se van a ver muchos fenómenos que prueban el dinamismo del Sol. Por ejemplo, una protuberancia o prominencia, o incluso las erupciones. Y luego ya por encima de la cromosfera ya se encuentra la corona. Entonces, pues esta es un poco la estructura de lo que vamos a ver, que es la fotosfera, que es esta parte muy estrechita, la cromosfera que es
ya muy ancha, y luego ya la corona que ya se expande mucho más. Entonces, lo que es la fotosfera, pues la superficie del Sol es la absorbable luz visible o la blanca, es de donde recibimos toda la luz. Pues tiene una temperatura de unos 6.000 grados, un espesor muy pequeño, de unos 300 400 kilómetros, y donde se ven, pues donde se manifiestan las manchas, fáculas y gránulos fotosféricos. Que los gránulos fotosféricos realmente es la manifestación de la convección que ocurre por debajo. Aquí tengo una imagen de, de hace tiempo, del 2017, de unas manchitas. Entonces, subiendo ya en la estructura, pues ya metemos la cromosfera, que es una capa rojiza, de ahí de la palabra, de ahí de la palabra, que ya sus temperaturas ya oscilan entre 4.300 a 50.000 grados, con una espesor ya de 14.000 kilómetros, y solo es observable o bien durante los eclipses totales de Sol, en el borde de la Luna, o, o utilizando determinados filtros especiales que filtran en una determinada longitud de onda, como son de H-alfa, magnesio y calcio. Y en este caso, pues vamos a poder encontrar pues, los mismos fenómenos eh, en que la fotosfera, como las manchas solares y las fáculas y la granulación, proyectados en la cromosfera. Y aparte, pues ya vamos a encontrarnos aquí por las protuberancias y los filamentos. Los filamentos son las protuberancias que se ven dentro del disco solar. Y luego están las espículas, que son chorros de gas de muy poca duración y que se ven como un poquito, que se ven en los bordes, pues se ven como una pradera. Y luego las famosas fulguraciones solares que últimamente están un poco, pues, están de moda últimamente. Y luego, lo que es la estructura del Sol, en parte media de la estructura, ¿no? Pues hablaremos de la corona, que es la que, que es la que va, que los eclipses es la parte más interesante, que está formada por gases con una bajísima densidad, muy poco luminosa, de ahí que solo se pueden ver los eclipses o los satélites como el SOHO utiliza un coronágrafo para poder verla, son estamos hablando de millones de grados de centígrado, su espesor son de varios radios solares. Hay que recordar que ahora mismo hay dos sondas espaciales que se van a zambullir justamente en la corona solar. Me parece que la sonda Parker creo que va a alcanzar los 7 radios solares. Es decir, que son no, 7 millones de kilómetros se va a acercar. Es decir, prácticamente está metido en la corona solar. Pues que solo son observables los eclipses totales del Sol, es decir, que nada que no son solo exclusivamente en eso, no, ni en anulares ni en parciales. Y aquí es donde se producen los fenómenos que animan bastante las auroras, que son las eyecciones coronas de masa, y que su geometría, su aspecto, como podéis ver aquí, cambia muy mucho dependiendo de cómo esté el ciclo solar. Si el ciclo está en un máximo, pues tiene una forma de aureola, y si está en un mínimo, pues tiene forma de alas de mariposa, donde se ven aquí un poquito las flámulas y también cómo el plasma sigue las líneas de campo magnético también, que se ven muy claramente. Una vez que hemos puesto, conocemos un poquito el tema de cómo es el Sol, ¿no? Conociendo pues la fotosfera y la cromosfera, para lo importante pues es pasar a la observación. ¿Y cómo podemos ver el Sol? Pues tenemos tres técnicas, tenemos tres opciones para ver. Bien, una primera técnica es utilizar un telescopio y proyectar sobre una cartulina el Sol. Es el método más seguro. También otra opción que tenemos es utilizar bien unos filtros acoplados a un telescopio
O también, o utilizar también un telescopio solar dedicado, precisamente como veis aquí. Este lleva un filtro para luz blanca que evita que entre tanta luz. Y luego este es un coronado, que es exclusivamente para H alfa. Y luego ya uno ya para un poco más avanzado con radioastronomía. Luego para un poquito, para, para ver un poquito qué podemos hacer, mm, entonces, dependiendo de lo que queramos ver, pues habrá que utilizar un poco, podemos ver, dependiendo de lo que queremos ver en el sol, pues utilizaremos unos filtros u otros. Si queremos, por ejemplo, para luz blanca, eh, hay, hay que utilizar filtros que abarquen todo de 400 a 700 nanómetros, todo el espectro visible. Pero, por ejemplo, por a lo mejor para la cromosfera ya se van a necesitar ya filtros que ya solo cogen unas determinadas líneas. Por ejemplo, la H-alfa en 656 nanómetros. Son o bien, o también el magnesio o el calcio, y, y no. Y luego el continuo solar, pero es más para luz visible, que es para contrastar más las manchas. Entonces, para los filtros de luz blanca, pues aquí tengo un par de opciones de los filtros que son para objetivos. Lo importante, han de ser lo que llaman aquí densidad neutra 5. Lo que implica es que para que estos filtros han de ser capaces de reducir la luz en 100 milésimas parte de lo que le incide. Todo lo que no sea N de 5, todo lo que sea N de 5 o menos, por encima de menos de un 5, eso es exclusivamente para fotografía. Y aquí tenemos dos opciones, o bien una que es una lámina solar y luego un poquito de manualidades, pues se lo acopla uno al telescopio, o bien directamente uno se lo puede comprar ya directamente en cristal. Y luego también para luz blanca está otro, que ya lo comentarán ahora compañeros, sobre el clima Herschel, que es bastante distinto. Entonces, una vez que estamos observando el Sol, pues habrá que hacer un registro. ¿Cómo podemos registrar esa observación que hemos hecho? Pues tenemos aquí tres opciones. Bien, o mediante un dibujo, mediante astrofotografía o radioastronomía. De radioastronomía de esto no vamos a hablar porque tampoco es un tema de nivel bastante avanzado. Yo hablaré un poco todo del dibujo, que es lo que más hago yo. Pues aquí tenemos un par de ejemplos de un poco ya antiguo, del 2005, del anterior coordinador del grupo, me le queda el nombre, de manchas, una del 16 de enero del 2005 y esta es de 1 de agosto de 2005 mías, del ciclo anterior. Y esto es lo más fácil que se puede hacer. Y además es muy satisfactorio porque a la hora de hacer un dibujo, si lo haces todos los días, pues vas a ver cómo van cambiando todas las manchas y seguir su evolución. Y luego, una vez que se tiene hecho los dibujos, una vez que se tiene hecho los dibujos, por lo que se pueden, pues podemos, lo que nos gustaría es llevar un recuento de la actividad solar. Para eso, en 1848, el Rudolf Wolf creó un número que se llama el número de Wolf. Bueno, es el número relativo, de que en el que multiplica por 10 el número de grupos, que son las asociaciones de focos, y sumando todos los focos. Y con, pero tiene una desventaja, que es muy subjetivo.
va a depender de cada observación, del equipo utilizado y de las condiciones de observación. Por eso creo que en el SIDC, bueno, en NOAA creo que a la hora de recopilar todos los datos eh, de muchos observatorios les aplican un factor de corrección para intentar igualar, para que sean más o menos la medida, los valores homogéneos. En este caso, yo he puesto un dibujo mío de hace unas semanas, antes de aparecerse la gran mancha que ha estado últimamente con las auroras, pues em, para hacer un cuento, por ejemplo, aquí está numerado lo que son los grupos, aquí con el número, el uno, aquí otro 2 y aquí 3. Y luego tengo señalado los focos, que son, este es un foco, este es otro foco, y luego aquí aunque no lo veáis, aquí hay dos pegaditos, costó. Y luego hay tres, aquí en total 5, con lo cual entonces el número Wolf sale 35. Y esto esto luego cada uno lo puede ir archivando y va creando su propio registro de la actividad solar. Y esto es lo que tenía preparado para como introducción. Ya la dejaré paso a mis compañeros que os hablarán un poquito más de los filtros y de los eclipses. Vale. Bueno, pues vamos a ver el Sol. ¿Qué podemos usar para observar el Sol? Enrique, Las... cambia pantalla. Cambiar pantalla para ver la presentación. Esto es. ¿Ahora? Sí. Ahí, perfecto. Vale, nada, la torpeza. Bueno, decía, ¿qué podemos usar para observar el Sol? Las llamadas gafas de eclipse, que son lo más básico. ¿Y qué nos aportan? Con estas podemos ver el disco del Sol en su tamaño aparente a simple vista, que si no es con estas gafitas, pues no lo vamos a poder ver. Unos prismáticos con sus correspondientes filtros homologados, lógicamente. Los prismáticos son muy inmediatos y ya nos permiten ver las manchas de mayor tamaño. Y por supuesto, telescopios, ya sean dedicados en exclusivo a la observación solar o convencionales con sus filtros correspondientes. Quería hacer una pequeña nota con las gafas y los prismáticos. ¿Cómo se usan? Las gafitas se usan por delante de las gafas. Quien utiliza gafas como yo se tiene que poner las gafas sin quitarse las suyas. Y no hay que mirar al sol y ponerse las gafas, sino orientarse hacia el sol, bajar la mirada, ponerte las gafas y buscar el sol. Y para quitarlas, lo contrario, bajamos la cara, los ojos, la vista y nos lo quitamos. Con los prismáticos exactamente igual, nada más que sin gafas. ¿De qué colores podemos observar el Sol? O lo que es lo mismo, lo que nos acaba de contar Ángel Manuel, ¿en qué longitudes de onda podemos ver el Sol? Pues en luz blanca, en H-alfa, en calcio, magnesio y sodio. De estas, luz blanca y H-alfa son los más populares. Últimamente se está introduciendo bastante el calcio y magnesio y sodio no son nada populares, son muy, muy marginales. Vamos a ver unos ejemplos de qué es lo que podemos ver en cada una de las longitudes de onda. En luz blanca,
Pues lo primero que podemos observar, si os fijáis, es lo que se llama el oscurecimiento del limbo. El Sol siempre presenta, es mucho más brillante en el centro que en el limbo, que se oscurece. Eso pasa con cualquier filtro. Podemos ver las manchas solares, que ya nos decía Ángel Manuel, que son todas estas puntitos negros. Podemos ver las fáculas, que son las zonas más claras que se ven por aquí y un poquito por aquí. En luz blanca, las fáculas se ven cuando las regiones activas o las manchas solares se aproximan, están muy cerca del limbo, ya sea del limbo este cuando aparecen o del oeste cuando desaparecen. Se puede ver la granulación o al menos intuirla. Es difícil ver la granulación, pero cuando miras el Sol, a poquito que sea, que tenga un poco de calidad el telescopio, se ve que no presenta una superficie lisa, tiene esta granulación. Para poder apreciarla más en detalle, pues hay que utilizar un telescopio un poquito con una abertura ya considerable y tener muy buenas condiciones. Pero la granulación está ahí. Estoy tratando de... Ahí se ve la granulación un poquito mejor. En fotografía es fácil, visualmente es un poco más complicado, pero aquí vamos a hablar de la observación visual, con lo cual va a haber pocas fotografías. Y otra cosa que se ve aquí son los puentes luminosos. El día que hice estas fotos, que no son las mejores, pero es uno de los pocos días que conseguí hacer foto con los 5 filtros y quería que al presentarla pues fueran todos iguales. Ya no, esto nada más. Mirad, aquí se ve como una raya que atraviesa esa mancha solar y esa raya que se ve, que parece que está dividiendo la mancha en dos, está formada de la misma materia que la penumbra, que es la zona grisácea, que está saltando por encima de la mancha y está conectando los dos extremos de la penumbra. Eso se conoce como puente luminoso. En H-alfa ya estamos viendo la cromosfera, que es una parte mucho más alta, como nos ha explicado Ángel Manuel. Pues te decía yo, hostia, Y aquí lo que vemos es la cromosfera, que es toda esta parte, las protuberancias, que por aquí se ven que sobresalen del limbo, los filamentos, que son estas zonas oscuras que están por el interior, regiones activas, que son el conjunto de fenómenos que se dan de forma agrupada. Fulguraciones, aquí yo creo que no hay ninguna fulguración, pero podría ser esto que está muy brillante en este trocito, pues eso es como que está eyectando el Sol en ese momento algo de materia. Y las playas que se corresponden con las fáculas y que son estas zonas alrededor de las manchas. El calcio, seguimos en la cromosfera, aunque es una zona mucho más baja, mucho más próxima a la fotosfera del Sol. Y aquí lo que se puede ver muy bien son, bueno, la cromosfera, lógicamente, con una, vamos a decir, una granulación diferente de la que veíamos en H-alfa. Y lo que se ve muy bien son las playas o las fáculas, con la particularidad de que en calcio se ven a lo largo de todo el disco solar, no solamente en la zona del limbo. Se ven bueno, tengo puesto,
se ven las protuberancias, se pueden llegar a captar, pero ver es muy difícil. Se pueden capturar con cámaras fotográficas, pero verlas es muy difícil. Y las fulguraciones, lo mismo que veíamos antes, pues hay aquí esta zonita que es un poquito más brillante, que pudiera ser, pero la verdad es que no lo tengo constatado, no lo miré aquel día si era una fulguración o no. Y luego, a modo de reseña, que son mucho más marginales, sodio es muy parecido a la luz blanca, muy parecido. Hay muy pocas diferencias. Es más brillante. Parece ser que los telescopios están muy bien corregidos para esta longitud de onda y entonces son muy agradecidos, pero aportan relativamente poco. Yo en ocasiones hago la observación sustituyendo el prisma de Herschel por el filtro de sodio. Y por último, el magnesio, que el magnesio es cromosfera, lo que pasa que es muy baja, casi lindando con la fotosfera. También tiene un cierto parecido, la granulación, un cierto parecido con la luz blanca. La granulación es diferente, es como más grande la supergranulación. Y también lo fundamental que se ve son las fáculas, que si os dais cuenta, también se ven a lo largo de todo el disco. Muy tenues en el centro, pero se llegan a ver, no solo en el limbo como en la luz blanca. Bueno, ¿qué tipo de telescopio podemos usar para ver el Sol? Pues podemos decir que con la debida protección del filtro correspondiente podemos usar cualquier tipo de telescopio. Esmi, Cassegrain, Maksutov, refractores, reflectores y sin distinción de tamaño. Sí hay que tener en cuenta que durante el día el SIN es peor que durante la noche. Y cuanto mayor es la abertura del telescopio, más se magnifican las malas condiciones, las turbulencias, y entonces es más crítico. La visión se ve peor. Hay que tener muy buen sitio y muy buen cielo para poder usar grandes aberturas. Un poco para ilustrar lo que os digo, pues este es un Smith Cassegrain de 11 pulgadas y tiene un disco de lámina en la boca. Este disco es más pequeño que la boca, está diafragmado y es perfectamente válido. Esto es un refractor de 4 pulgadas, no tiene ninguna protección en la boca, pero sí tiene un filtro adecuado, en este caso es el de sodio. Y en este otro telescopio que no se está usando en ese momento, lo mejor, taparlo y cerrarlo a cal y canto para evitar problemas. Como recomendación, los refractores acromáticos baratos son estupendos para la observación solar. ¿Qué tipo de montura podemos usar con nuestro telescopio solar? Pues también cualquiera que se adapte a nuestro telescopio. Valen altazimutales manuales, altazimutales electrónicas, pequeñas o grandes y, por supuesto, ecuatoriales. De hecho, yo estuve un par de años observando el Sol con un Dobson de 10 pulgadas. Claro, la boca tenía el correspondiente filtro acoplado, que no era otro nada más que este, que también compartía con el C11. O sea que nos puede servir cualquier montura. Será más cómodo si es electrónica, si tiene seguimiento, si busca el sol de forma automática, pero servir vale cualquiera. Bueno, vamos a ver en luz blanca. Hay dos, para ver en luz blanca con el telescopio, aparte de lo que nos ha contado antes Ángel Manuel, hay dos fórmulas. O con un filtro puesto en la boca, sea de los distintos tipos que ya se han comentado, o con un prisma de Herschel. Vamos a ver el prisma de Herschel. El prisma de Herschel
se utiliza como una diagonal y se inserta en el telescopio en sustitución de la diagonal. Este que yo utilizo y del que os voy a hablar pues es el de la marca Baader Planetarium. Vamos a echar un vistazo a su funcionamiento. La luz entra, el telescopio estaría aquí, la luz le entra al filtro, al prisma de Herschel, y el prisma divide la luz. La mayor parte de ella, el 95,4%, la dirige al exterior por la parte trasera. Ahí hay una placa de cerámica que se encarga de disipar el calor al tiempo que nos sirve como buscador solar. El 4,6% restante de la luz que ha entrado por el telescopio se refleja hacia el ocular. Sigue siendo muchísima luz para nuestro ojo, por lo que hay que interponer un filtro de densidad neutra 3.0, que reduce esa cantidad de luz a menos del 0,1% del total que entró en el prisma. Este filtro viene instalado de fábrica. Está alojado aquí, en esta zona, y esto es una vista con el filtro desmontado. También viene instalado de fábrica un filtro solar, Solar Continuum, que mejora mucho el contraste y nos presenta el sol de color verde. Ahí. Por último, recordaremos que solo se puede utilizar con telescopios refractores y que todos los filtros que queramos montar, que hay alguno que se puede montar en el prisma de Herschel, tiene que ser en la parte trasera, en la zona del ocular, nunca en la zona del telescopio. Y ya aprovecho para tratar el tema del buscador, que normalmente es un pequeño telescopio, un buscador tipo Telrad o tipo el punto rojo, no lo puedes utilizar, porque tendrías que ponerte en dirección al sol con el ojo guiñado y vamos, te quedaría el otro vivo. Entonces, yo lo que recomiendo y lo que yo hago siempre es, para evitar los problemas con ese telescopio pequeñito al que habría que acoplarle el filtro homologado correspondiente, es quitarlo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Quitas el buscador y se puede utilizar un buscador solar. Son de lo más sencillos. Es que una chapita que tiene un orificio pequeño, entra un rayo de sol y se proyecta en un difusor. Yo además lo cambio de telescopio y lo tengo sujeto con una cinta de velcro, y lo único que hago es que las patillitas estas las llevo a que hagan tope con una de las partes del telescopio y se supone que está en línea, está alineado con el telescopio. El Sol es tan grande que es muy fácil buscarlo. Es muy fácil de fabricar esto. Yo, por ejemplo, me construí el primero con un tubo de aspirinas, un tubo de estos una pastilla de estas efervescentes. En la base le haces un agujero que sería este, muy finito, y en la boca, si no es transparente, pues simplemente le quitas la tapa, le pones un celo opaco de estos, translúcido, y ya te sirve de buscador. Y lo sujetas con una cinta celo, con un poquito de cinta de carrocero, y con eso es suficiente. Si estamos utilizando un prisma de Herschel, ya tenemos el buscador. Como veis aquí, se refleja el sol una vez que está orientado y es muy, muy fácil centrarlo. Bueno, la observación en H alfa, pues también tenemos dos fórmulas.
o un telescopio dedicado a la observación solar en H-alfa, que no serviría para ninguna otra cosa, o un telescopio convencional al que le acoplamos un filtro. En ambos casos vamos a usar los mismos componentes que nos permiten la observación en H-alfa con seguridad. Uno es el etalón y otro el filtro de bloqueo. Este caso es de la marca LUN, es un de 40 milímetros, muy pequeñito, y la sintonización de este etalón es por inclinación. Si veis, aquí hay una bisagra y hay una ruedecita, y esta ruedecita, según la giras en un sentido o en otro, pues vas abriendo o cerrando esa inclinación. Y con eso se consigue sintonizar, es decir, poner el filtro con la... vaya. En el caso del filtro trasero, yo los que utilizo son de la casa Dye-Star y tienen los mismos componentes. Un etalón, un filtro de bloqueo y este incorpora un accesorio más, que es una Barlow telecéntrica 4,3 por que está integrada. Los filtros solares de la casa Dye-Star Gamma Quark, la primera característica a destacar es que son filtros con los que no necesitamos tener un telescopio dedicado a cada longitud de onda en la que queremos observar el Sol. Se trata de unos filtros traseros que, como hemos visto, se instalan justo antes del ocular y los podemos usar todos con un único telescopio que además podemos seguir usando para las observaciones nocturnas. Físicamente se parecen a un ocular medio grande, tanto en tamaño como en forma. Con carácter general, están dedicados, están diseñados para usarlos con telescopios refractores. Cuando estamos usando uno de estos tipos de filtros, puede asustar un poco ver que estamos mirando el Sol a través de un telescopio al que no hemos instalado un filtro potente en la boca que nos proteja. A este respecto hay que tener en cuenta y seguir las instrucciones del fabricante sobre la instalación de algún otro filtro complementario, que en ocasiones es necesario, para evitar el calentamiento interno del telescopio y para proteger fundamentalmente el material, los filtros. Entonces, con estos concretamente el fabricante dice que para sesiones de observación breve, sin seguimiento y con telescopios de hasta 80 milímetros de apertura, no hay que instalar ningún otro tipo de filtro. Para telescopios de hasta 120 milímetros de apertura, un filtro de corte UVIR montado al frente de la diagonal. Para telescopios mayores de 120, pues un filtro de rechazo de energía, ERF, por sus siglas en inglés, en la boca del telescopio. Sería este que tenemos aquí. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque con este filtro solo no podemos mirar el Sol. Esto es además del filtro trasero que estaría instalado en la parte trasera del telescopio. Pero al tener mucha abertura, la cantidad de energía que le va a entrar es grande y hay que evitarlo. Hay que procurar que no se caliente el material, el telescopio. Hay algunos telescopios que forzosamente necesitan usar este tipo de filtro. No valen con el filtro de corte. Y estos telescopios son refractores espaciados con aceite, refractores con un aplanador de cambio trasero integrado y los que utilizan lentes PETBAL. Vamos un poco
me estoy entreteniendo. Os iba a decir aquí cómo funcionan, pero yo creo que no merece la pena. Lo vamos a saltar porque voy. Estos filtros necesitan alcanzar una determinada temperatura y para ello disponen de una entrada USB para alimentación 5 voltios, mínimo amperio y medio. Tiene un piloto que nos indica que está ajustando la temperatura, que está en banda, listo para observar, o que está reflejando algún fallo. Y en este caso, la sintonización se hace por medio de este. A ver, eso es. De este pomo para ajustar la longitud de onda central del filtro. Lo que antes hacíamos en el otro que os decía con aquella ruedecita, con este lo hacemos con este selector hasta conseguir que esté en onda, que esté en banda. Los filtros, el de H-alfa, sodio y magnesio, todos tienen las mismas características comunes. Son para utilizarlos con refractores F4, F9, que como tienen los tres en esta zona negra, el telecéntrico de 4,3 por integrado, realmente estamos trabajando de F17 a F38. Es recomendable llegar como mínimo a F30 para trabajar con estos filtros. El disco solar completo, con estos tres filtros, lo vamos a ver con focales, con telescopios refractores con focal de hasta 450 milímetros. Hay otra variedad del filtro de H-alfa, que es este combo quark, que es prácticamente igual que el anterior, salvo que no tiene la Barlow integrada. Y es compatible con telescopios Smith Cassegrain, Maksutov, pero instalando un filtro de rechazo de energía delantero fuera de eje. No tiene la Barlow integrada, como os digo, y se puede utilizar en refractores F7, F30. A F7 vamos a ver muy poquita cosa. El disco solar completo lo podemos ver focales de hasta 1800. Claro, pero 1800 para llegar a conseguir una focal de F30, pues tiene que ser con una boca muy, 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 muy pequeña. En calcio, la observación en calcio. Casi todos los fabricantes, o la mayoría de ellos, dicen que los filtros de calcio no son aptos para la observación visual. Hay unos pocos que sí. Tenemos dos líneas en las que se puede estudiar el Sol en calcio, que son la línea K, 393 nanómetros, y la línea H, 397 nanómetros. Dentro de la línea K existen dos modelos que se comercializan. Unos que ya los propios fabricantes te dicen que no los utilices para observación visual, ¿no? Y otros que sí. Este es de la Casa Lund y este pues, tiene filtro de bloqueo integrado y el filtro de calcio que está en esta otra parte. Yo el que utilizo es en la línea H de calcio, 397 nanómetros, y es perfectamente válido para la observación visual. Con una salvedad, y es que la línea del calcio está en el límite del rango que alcanza nuestro ojo. Y como nuestra visión con el paso del tiempo se va deteriorando, pues puede haber, y de hecho las hay, dificultades para ver correctamente con este filtro para personas de avanzada edad. El fabricante dice que hasta los 70 años se puede ver correctamente. Bueno, yo no llego aún a esa edad y hace tiempo que no veo prácticamente nada, no distingo nada que sí ven mis compañeros más jóvenes. Otra
hay que tener una precaución, y es que el filtro de corte que vayamos a poner en la diagonal deje pasar 397 nanómetros. Por ejemplo, un Baader, que son casi la mayoría del material que yo utilizo, pues corta en 400 nanómetros, con lo cual no deja pasar. No sirve. Si pongo ya algo que está bloqueando la línea de calcio, pues no voy a ver nada. Astronomic, los filtros de Astronomic, pues sí dejan pasar, cortan, creo que es en 390, y dejan pasar las dos líneas de calcio. Bueno, tanto con el filtro de calcio, bueno, os lo cuento ahora. Un ejemplo de telescopio polivalente que es pequeño, manejable y es recomendable para observaciones solares públicas. Un William Optic Cenistar 73430. Bueno, pues este es un telescopio nocturno, digamos, normal, al que si le sustituyes la diagonal por el prisma de Herschel, pues lo has convertido en un telescopio solar en luz blanca. Si yo a este mismo le acoplo el etalón del LUM 40 y el filtro de bloqueo del LUM 40, y ya tengo un telescopio de H-alfa. Y si con la diagonal normal le pongo una Barlow telecéntrica 4x y el filtro de calcio, pues ya tengo un telescopio solar para ver en calcio. Si sustituyo este filtro por el combo de H-alfa, pues es otro filtro de H-alfa, otro telescopio para ver el Sol en H-alfa. Y por último, una opción para las observaciones solares en grupo. Y es, si sustituimos el ocular por una cámara conectada a nuestro ordenador, monitor, televisión, proyector, vemos el Sol en vivo y en directo y lo vemos todos a la vez. Esto es de hace unos días, y las manchas o el Sol en calcio es una alternativa. Claro, esto en la calle, en el campo, pues es difícil. Bueno, yo doy paso a Nico y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Veamos aquí. Bien, pues después de toda esta descripción de los telescopios para observar el Sol, etcétera, pues vamos a entrar en una cosa que se nos viene encima, como son los eclipses de Sol totales que vamos a tener en España, la España peninsular, dentro de muy poco tiempo. Tendremos dos totales. Esto es un espectáculo extraordinario y va a tener significado histórico, en parte, bien, vamos atrás otra vez, en parte porque el anterior, el último que se produjo, fue en 1912, o sea que hace ya más de un siglo que no tenemos aquí un eclipse total. Tendremos dos, como decía, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027. Es para no perderse. Bueno, ante todo, creo que todos sabéis lo que es un eclipse de Sol. Al fin y al cabo es que la Luna se interpone en la línea Sol-Tierra, entre centros. Y esto sucede pues cada año o año y medio, debido a la inclinación de la órbita lunar sobre la eclíptica, pues aunque todos los meses cruza dos veces la eclíptica a la Luna en torno a la Tierra, pero que se alineen, pues es, como decía antes, que se producirá en algún punto de la Tierra, pero otra cosa
es que esté cerca de casa, ¿no? En todo caso es algún acontecimiento. Este serían los 3 eclipses que vamos a tener centrales. Uno en 2026, que como veis entrará por el noroeste y terminará sobre las Islas Baleares más o menos. Otro cruzará el estrecho de Gibraltar hacia Egipto, etcétera. Y luego el último, que es anular, que es menos interesante, pero en fin, también merece la pena verlo, también terminará hacia Levante aproximadamente. El inconveniente del 2026 y 28 es que estarán muy bajitos en el cielo, mientras que el 2027 estará bastante alto, a 20 grados o 30, por ahí. Aquí tenemos en esta imagen la posición o el recorrido de estos eclipses. Como veis, todos los eclipses se les marca una línea central que es la línea del máximo de la totalidad de la parte oscura del eclipse, pero realmente la franja es muy ancha, puede ser de 100, 200 kilómetros, dependiendo de la magnitud del eclipse. Como decía antes, los últimos eclipses totales de Sol sucedieron en el siglo XX, en 1900, 1905 y 1912. Ya entonces fue un acontecimiento, pero no tan popular como ahora, que vivimos en la época de Internet y podemos verlo prácticamente todo. Este dibujo corresponde a uno que trazó don José Comasolá, un eminente astrónomo español. Veremos las características de los eclipses centrales y también cómo observarlos y qué equipo y precauciones debemos de tomar. Ante todo, tenemos que insistir en que en un eclipse total de Sol hay que observarlo, es decir, hay que disfrutar del eclipse. La fotografía, la fotometría, etcétera, está muy bien y todo lo que hagamos será, a ser posible, en automático, porque tenemos que disfrutar del eclipse. Fijaos que en el 2026 va a durar muy poco, 1 minuto 45 como duración media, dependiendo de la zona que escojamos. Aquí hay 3 puntos en torno a la línea central, que están tomados pues un poquito a capricho, ¿no? Uno sería en Osorno, Palencia, otro en Lerma, otro en Almazán, en Soria, y todos son de 1 minuto 43, 1 minuto 47, en fin, muy poquito. Pero desde la Alcarria también se puede ver muy bien, lo único que será más corto aún. Por ejemplo, así. Va a estar a unos 8 grados de altura, poco más o menos. Y así se vería un 12 de agosto desde la Alcarria. La altura es bastante tolerable todavía. Este sería el mapa de recorrido de la línea de eclipse. Comenzaría en la costa de Siberia, pasaría por Groenlandia, de refilón Islandia y terminaría en España. ¿Pero qué tiene de especial este mapa? Pues lo de especial en este mapa es que la previsión de nubosidad es máxima, excepto en España. Y por lo tanto tendremos una enorme afluencia de gente de todo el mundo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En cuanto a la nubosidad, pues las previsiones que hay son mejores al sur de la cordillera Cantábrica y peores en la costa del Cantábrico. Por ejemplo, en Luarca da un 60% de probable nubosidad, mientras que en León sería de un 30%, Lerma, Ariza, Soria, etc. En Baleares todavía menor, mejor previsión, pero tiene un inconveniente. Baleares es el final del eclipse y estará muy, muy bajo, con lo cual no será el mejor sitio. En esta tabla que se indica una serie de ciudades donde se va a poder ver el eclipse total, con una serie de datos a tener en cuenta, como el porcentaje de posible sol, o sea, de limpieza del cielo, etc. Todo esto que estoy poniendo estará a disposición del que lo quiera. Bien, aquí una serie de datos también, lo mismo que habíamos dicho antes, y sí es importante insistir en algunas cosas. Por ejemplo,
Como la altura del Sol sobre el horizonte va a ser de 10 a 6 grados, habrá que tener un horizonte muy despejado, sin obstáculos naturales, árboles, montañas, urbanos o concentración de gente. Y desde luego habrá que hacer acopio de agua y sombreado, porque es un 12 de agosto. Con eso ya digo bastante. En el siguiente, en 2027, el eclipse pasará por el estrecho de Gibraltar. Mejor, más proximidad a la línea central sería Ceuta o ya en Marruecos. Pero tiene el inconveniente del cuello de botella del estrecho para desplazarse. También se va a concentrar mucha gente, mientras que en la costa de Cádiz tendríamos un estupendo mirador, con además el horizonte despejado. La altura va a ser de 37-38 grados en la totalidad, o sea, en la parte oscura. Y luego, en cuanto a duración, será 4 minutos y medio aproximadamente. Por lo tanto, es un eclipse para disfrutar mucho más y en el que podremos tener más tiempo para fotografías y demás. Este sería el recorrido del eclipse. Vendría desde el Atlántico, pasaría por el estrecho, se desplazaría por todo el Magreb, entraría en Egipto y finalmente hacia el sur de la península de Arabia y al Índico. La zona más favorecida para nosotros que vivimos en Europa sería el estrecho, desde luego, pero también Egipto, para aquellos que quieran la aventura. O por caso, en el desierto negro, que es el desierto occidental en Egipto, la totalidad llegará a 6 minutos. O sea que imaginaos qué eclipse más bueno. Pero tiene un inconveniente serio y es que la temperatura puede alcanzar los 50 grados con holgura. Y además la altura del Sol en la totalidad será enorme. Es una altura, bien, vamos a pasar, se me va, y, perdón. Bien, la altura del Sol en la totalidad sería enorme, con lo cual 78 grados, lo cual tiene el inconveniente de que tenemos que tumbarnos de alguna manera para poderlo observar en directo, por ejemplo, con prismáticos. Con telescopio no, pero con prismáticos sí. En Egipto, también en Egipto, pero en Luxor, o sea, un lugar mítico, imaginaos todo esto con un eclipse ahí arriba. La altura del Sol alcanzará bastante más, creo que eran 70 o unos 80 grados, por ahí enorme. Y en cuanto a la duración, alcanzará 6 minutos 21 segundos, o sea, mucho. Una parte buena de esta zona sería la hora, el horario, que el horario empezaría siempre voy a hablar de la totalidad, que es lo que distingue el eclipse total de Sol, a las 12 de la mañana. Aunque hará muchísimo calor porque será un 2 de agosto nada menos, pues también será importante tener sombras a mano. Finalmente, el anular lo tendríamos también muy bajito, a 7-8 grados de altura, y el lugar ideal es la costa de Huelva. En fin, en invierno, enero de 2028, 26 de junio. Y entonces lo que sí vamos a ver es cómo observarlos. En principio, observar un eclipse total de Sol es quedarse con la corona, porque la corona, la atmósfera exterior del Sol, solamente es visible al completo durante un eclipse total. Incluso los satélites que están en órbita tienen que tener un disco negro delante enorme para tapar el daño que puede hacer el Sol a los sensores fotográficos. Entonces lo que detectan mayormente son las emisiones de masa coronal. Pero ver todo el completo de la corona solo se puede ver durante los eclipses de Sol totales. Veríamos las plumas polares, las flámulas ecuatoriales. En este caso, estos eclipses, sobre todo este segundo, sucedió al final del ciclo 24. Y hay una diferencia con el máximo, como también luego comentaremos. ¿Pero qué podemos observar en un eclipse de Sol total? Pues, en principio, un juego de luces y sombras espléndido, que abarca todo el entorno natural, alterando el comportamiento de la fauna y el ánimo de la gente. Se puede decir que está cargado de emoción, sobre todo de emociones.
Y desde luego todo astrónomo o persona interesada no debe perdérselo en lo posible. A simple vista o con ayuda del equipo mínimo, la observación del eclipse total del Sol es prioritaria, mejorable por su fotografiado, desde luego. Tras la fase parcial de entrada, en la llegada de la totalidad, atenderemos a la llegada de la sombra desde el oeste y el anillo de diamante. Todo esto observado con filtros atenuadores homologados. Y esto ya merece una especial atención en evitación de daño. Por seguridad es muy importante. Durante las fases parciales, entre primero y segundo contacto y tercero y cuarto, hay que poner un filtro atenuador homologado. Clase OD5 o ND5, es lo mismo. El ND o el OD es nada más que denominación de un tipo de fabricantes. Y tiene que estar encajado ante la óptica empleada. No conviene utilizar prisma Herschel porque luego, cuando llegue la totalidad, hay que cambiarlo y podemos tener un disgusto. Así que lo mejor, si empleamos un telescopio, insisto, vamos a utilizar medios más sencillos. Y durante la fase total, una vez extinguido el último punto de luz solar, hay que quitar el filtro, porque si no, no veremos nada. Y lo tenemos que volver a encajar en cuanto vaya a brotar el primer punto de luz solar, porque los ojos hay que cuidarlos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Lo mejor de lo mejor para cualquiera. Pues las gafitas Eclipse, que ya las comentó Enrique, binoculares con filtros solares, obviamente. Podemos fabricarlo con lámina Bader perfectamente. Podemos comprarlo ya con una cierta montura para nuestra óptica, o filtros de vidrio, en fin, si usamos telescopio. Claro que el telescopio tiene la ventaja de poder ver muchísimo mejor si hay protuberancias. Sin embargo, es importante el poder ver el todo, y para eso lo más recomendable es utilizar las gafas Eclipse en principio durante las fases parciales, o binoculares, que se ven mucho mejor, y si hay manchas también las apreciaremos, y luego al quitarlas la corona quedará espléndida con unos binoculares, puesto que es mucho más grande que el disco solar. Y bien, lo que vamos a ver es eso, las fases parciales, el anillo de diamante, las plumas polares en la corona, etcétera, etcétera. Aquí están indicados los 4 contactos que se distinguen. El primer contacto, para poder hacer el seguimiento de la evolución de un eclipse, sería cuando se tocan los discos de Sol y Luna. Eso con un reloj digital mismo nos puede dar la medida, el momento de la hora en tiempo universal de ese primer contacto. Y hay que observar con filtro atenuador, obviamente. El segundo contacto es cuando se extingue el último punto de luz solar con la Luna, ocultando el Sol por completo. Y ahí ya hay que quitar el filtro, a partir del segundo contacto. El tercer contacto será cuando surge un punto de luz solar, terminar la totalidad, iniciando la fase parcial de salida. Inmediatamente encajar de nuevo el filtro atenuador. Y el cuarto contacto cuando se vuelven a tocar los discos de Sol y Luna, finalizando el eclipse. En el caso del 2026, quedará bajo el horizonte. Así que lo importante es concentrarse en esto, en la fase total y sus fenómenos. Ver los anillos de diamante con filtro, y una vez que ha pasado esto y se han apagado y queda totalmente tapado el Sol, quitamos los filtros y lo vemos o bien a ojo directamente o bien con prismáticos, y ya en ese momento las gafas y nada, todo eso sobra. Se puede hacer, ya digo, la visión en directo. El equipo para la observación de eclipse de Sol, insistiendo en lo mismo, pues están las gafas Eclipse y los binoculares con los filtros, atenuadores ND5 extraíbles, un reloj digital para fijar el horario UTC de los contactos de eclipse. El telescopio no es imprescindible, pero bueno, puede venir bien para aquel que quiera, sobre todo, fotografiar. Y si quiere fotografiar la corona, pues también con un teleobjetivo, no necesitamos un telescopio. Una brújula para seguir el curso del eclipse y la puesta en estación de la montura de la óptica, si esta es utilizada. Una estación meteorológica también nos permitiría registrar la variación de temperatura del aire. Y toda esta serie de manipulaciones, pues lo mejor es repartirla entre varios, es decir, trabajar en equipo.
Y como recomendable, pues una cámara fotográfica o móvil para registrar tomas del ambiente en torno al eclipse o un vídeo de la totalidad, poniendo una cámara sobre un trípode fijo, dándole el botón que cuando vaya a llegar unos medio minuto antes de la totalidad y a la que filme. Y todo eso tiene que ser un equipo que, en el caso de tener que desplazarse a un lugar lejano, pues llevarlo en mano, es decir, los aviones, sobre todo llevarlo en mano. Durante las fases parciales, esto ya lo ha comentado Enrique, tendríamos que hacerlo de esta manera. Preparadas la óptica que usemos, gafas o prismáticos, con sus filtros, mirando hacia abajo, poniéndolos delante de los ojos y luego ya levantar la vista. Igualmente, cuando vayamos a terminar esta observación, bajamos otra vez la óptica y ya está. No conviene tampoco tener demasiado tiempo la visión, ¿eh? Lo recomendable es 1 minuto como máximo, descansamos como 5 minutos y volvemos a repetir la observación, porque al fin y al cabo lo que vamos a ver es cómo progresa la fase parcial. Y durante la fase total vamos a mirar ya directamente con la óptica que tengamos, pero sin los filtros. Estas son varias imágenes de un eclipse en Chile en 2019, donde se empleaban. Alguien empleó un telescopio, otros las gafitas famosas, alguien unos binoculares potentes con filtros delante, como es lógico, y otros pues con binoculares, pero que ya van filtrados, o sea, llevan incorporado unos filtros solares, son especiales. En directo, jamás. Luego, por la mañana y por la tarde, ¿cómo veríamos que comienza el eclipse? Por la tarde, que será el de 2026, comenzaría a morder el disco del Sol por arriba, este se va metiendo tras la Luna y hasta llegar al anillo de diamante, la totalidad, y luego sale por abajo. Y el de 2027, que va a ser por la mañana, sería al revés. El Sol, que corre más que la Luna, se desplaza más rápido en el cielo, aparentemente, claro, empezaría a morder el disco por arriba y terminaría saliendo por abajo. A propósito de un eclipse reciente, el 8 de abril, que tuvo lugar en Estados Unidos y donde fueron varios compañeros de la Agrupación Astronómica de Madrid y de OSAE en Salamanca, pues tuvieron que desplazarse desde la zona presuntamente la mejor, que era la zona de Texas, pero que se formó muchísima nubosidad y se desplazaron 1.200 kilómetros hacia el noreste hasta encontrar un lugar despejado, y allí vieron el eclipse perfectamente. Bueno, esta es una imagen captada por Óscar Martín de OSAE Salamanca, donde se ve, como veis, la finura de los rayos que salen de la forma de rayos que tiene la corona, pero también de los bucles de magnetismo, donde surgen las protuberancias. O sea, las protuberancias que vemos en realidad son plasma de la fotosfera aspirada por estos bucles de magnetismo. Bien, todo esto visualmente no se ve, sinceramente. Se intuye, pero no se ve. Es decir, la fotografía aquí hace un gran servicio y, naturalmente, convenientemente trabajada. Otra cosa, vamos a ver, de una imagen del mínimo, como veis, con las flámulas ecuatoriales, las plumas polares, pasamos a un eclipse cercano al máximo de este ciclo, 25. Como veis, se expande muchísimo más la corona, en longitud, en todos los sentidos. Eso para que tengamos una idea de lo variada que es la corona. Y entonces, a modo de resumen, podemos decir que la información previa es imprescindible. Es decir, saber qué tiempo, qué nubosidad puede haber. Hay una página magnífica que es eclipsophile.com y que es de Canadá. Xavier Juvier nos da unos mapas Google que son interactivos, de forma que tú piensas en el lugar elegido y te dicen todos los datos del eclipse. Es realmente muy útil. La observación de la totalidad del eclipse, prioritaria. Foto en lo posible. Equipo muy comprobado, con filtros y baterías en perfecto estado. Esto hay que aburrirse de comprobarlo, pero hay que ir con toda la seguridad, porque en un eclipse de sol, al llegar a la totalidad, no podemos dudar de nada. Tiene que ser todo casi automático. Y luego la observación en grupo con las funciones repartidas entre los miembros.
Y después, algo muy importante, las vías de observación alternativas, por si acaso hay nubosidad en tu zona y te conviene ir a otra. Luego tenemos que escoger ya previamente otras zonas donde desplazarnos lo más fluidamente posible, que es el caso que he comentado antes de Estados Unidos. 1.200 kilómetros para encontrar un lugar claro, pero si no se había perdido todo. Y después, ¿cómo no? Fotografiar un eclipse, ¿por qué no? Sería estupendo. De hecho, todos nos hemos esforzado en hacerlo. Pero hay algo importante, y es que se puede perder mucho tiempo si no llevamos todo automatizado y muy ensayado. Básicamente constituiría un filtro solar, un teleobjetivo o telescopio, lo que tengamos, un teleconversor que puede ser útil para focales cortas y el cuerpo de una cámara reflex y ya está. Y naturalmente se pueden emplear otras cosas, como son cámaras dedicadas, hacemos ordenadores y lo que queramos, pero según la experiencia de cada uno y la duración del eclipse. Insistiendo que no hay dos eclipses de sol iguales, por las diversas variables que concurren en cada eclipse. La magnitud del eclipse, que es según la distancia entre Tierra y Luna, varía el diámetro aparente de la Luna y tapa durante más segundos o más minutos el Sol. Y eso viene a ser entre pocos segundos y 7 minutos, lo que puede durar un eclipse total. La actividad del ciclo solar también se produce o influye mucho en el eclipse, afectando el tamaño de la corona, etc. Y la altura del Sol en el cielo, eso es estupendo, ¿no? Cuanto esté, no más alto, ¿no? Cuanto esté más mediano, mejor. O sea, 20, 30, 40 grados es ideal. Y las variables meteorológicas. Así que la conclusión, que es muy recomendable no perderse la observación del siguiente eclipse, y más si los tenemos tan a mano, a compartir con mucha gente de todo el planeta. Esto es una referencia a representaciones de autorías, como son la Agrupación Astrológica de Madrid, la FAE, OSAE de Salamanca, en fin, y las fuentes consultadas. De modo que nos vamos preparando y divulgando condiciones y normas a seguir en pro de una observación solar segura, a fin de disfrutar y observar unos eclipses de sol totales que constituirán todo un acontecimiento histórico para España. Así que ánimo y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, Ángel Manuel y Nicolás. Realmente habéis hecho un recorrido bastante amplio y completo acerca de cómo hacer la observación del Sol, tanto cuando hay eclipse como cuando no lo hay. De verdad que os agradecemos mucho vuestra colaboración en estas sesiones. A ver, hay un comentario en el chat que, bueno, yo creo que se ha hablado durante toda la tarde suficientemente acerca de los sistemas de seguridad para observar el Sol, tanto a simple vista como con instrumentación óptica. Creo que ha sido algo constante en vuestra intervención. No obstante, si queréis hacer un resumen sucinto para que quede constancia de que el tema de la seguridad en las observaciones solares es muy importante, pues creo que tampoco estaría de más. Unas breves palabras, un resumen. Sí, ¿nos lo dices a nosotros o...? Sí, os lo digo. Sí, ya no. Pues eso, que hay que ser muy previsor en cuanto a que no nos dé el sol en los ojos directamente. Siempre con unos filtros de por medio de categoría, nada de filtros improvisados con placas de rayos X, con cristales ahumados, nada. Tiene que ser filtros homologados. Y estos son de categoría ND5, o sea, de densidad neutra 5. Esos producen una atenuación de a una 100 milésima la luz que llega del Sol. Tampoco se debe estar mirando continuamente, sino unos segundos, medio minuto, luego descansamos a los 5 minutos y siempre sobre las fases parciales, claro está. Una vez que se ha extinguido el último punto de luz en el Sol, ya tenemos que quitarnos los filtros para ver algo, para ver el ambiente, para ver la forma de la sombra, que es enorme, claro. Y en fin, pues otra vez ponerle los filtros en el momento justo que veamos un punto brillante. Ese punto brillante
Yo lo vi en Chile durante un instante y tenía una intensidad terrible. Y eso fue, nada, una fracción de segundo. Inmediatamente, filtros al canto. Bajar la vista y filtros. Eso es imprescindible. La seguridad. No hay que ocultar a la gente el que lo observe, para nada. Es todo lo contrario, pero sí con las gafitas, estas especiales y con siempre material homologado. Y nada más, no hay que hacer nada más. No, Sí, pero, yo sí, añadiría que es conveniente que los filtros, sea cual sea, pero los que son de una lámina, como las gafitas, o los filtros que nos podemos fabricar, o los que nos pueden vender, es conveniente, yo diría que obligatorio, que antes de cada uso simplemente miremos al trasluz por ver si tiene algún poro, a ver si tiene algún picotazo por el que pueda pasar la luz del sol. Yo, yo siempre digo que al sol hay que tenerle respeto, pero no miedo. Yo llevo tiempo observando el sol y tengo un protocolo de seguridad establecido. Bueno, pues aún así, un filtro de los que yo utilizo, que lo tengo aquí a mano, tienen una tapa, un tapapolvos de esto, y yo utilizo casi todos los accesorios de 2 pulgadas. ¿Qué ocurre? Que esto entra en un accesorio de 2 pulgadas. Bueno, pues en cierta ocasión no le quité la tapita y mirad qué pedazo de agujero le hizo en unos, no segundos, en un segundo, en 2 segundos. A partir de ahí dije, error cero. Me fabriqué unos tapapolvo que sea imposible que entre en, la, en el portaocular de 2 pulgadas. O sea, mucha precaución y revisar el material. sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Yo tengo algunos de estos de cristal y están un poco, y como aunque decían las instrucciones que eran seguros, tenía algunos agujeritos pequeñitos, los llaman agujeros de cabeza de alfiler. Lo que hice fue para taparlos con Tipex, con lo cual ya aparentemente ya no entra nada exceso, nada de luz, que no pase por la parte buena, por la luminizado. Por lo Son láminas tanto, muy resistentes, ¿eh? Es muy difícil de sí, sí. pincharlas, No, de no, ya es que romperlas. el que tengo de cristal tenía ya, aunque decían las instrucciones, de todas formas ya lo tengo puesto ahí algunos que vi, Tipex, que lo leía una recomendación por ahí y lo tengo puesto, pero por la parte de atrás. Pero es totalmente seguro. Una pregunta. Pero lo mejor es que esté en buenas condiciones y olvidarse de esos famosos filtros que decían que se enrojan para ver eso en la parte de atrás, no. Tienen que ser siempre filtros en el objetivo. Si son de esto que hemos comentado, de lámina o de filo, de cristal. Sí, una pregunta. Las gafas normalmente están hechas con polímeros. ¿Qué tiempo de caducidad tienen esos polímeros o cuándo pierden la capacidad de ser efectivas? Pues ahí no, yo no lo sé. No, no lo sé, lo desconozco. Yo no sé si tienen caducidad. Yo tengo algunas gafitas de estas ya pues hace 8 o 10 años y siguen estando perfectamente útiles. Sí, porque entre otras cosas apenas las utilizas. Claro, Sí, pero no es una cuestión de uso, es una cuestión de degradación del propio polímero. De No, manera que hay que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante porque tienen que dar Sí, un tiempo de validez o de garantía de que realmente son efectivas, son eficaces. sí. Joaquín, Agustín Arrieta, de la Sociedad Astronómica de Álava. Si me permites, quizás pueda aportar algo en ese sentido, porque últimamente he estado investigando al respecto. En principio, hablamos siempre de gafas que están certificadas de acuerdo a ISO, fabricadas por fabricantes reconocidos, es decir, no cualquiera que ponga en el papel que está cumpliendo la normativa la cumple.
En principio pueden durar perfectamente 3, 4, 5 años. Eso sí, como se ha dicho antes, la recomendación crítica es revisarlas, que no tengan ninguna raya, que no tengan ninguna marca. Quiero aprovechar para decir que como divulgadores y sobre todo pensando en que en los próximos 2 años nos vamos a dirigir a muchos sectores de población, yo directamente en esos casos lo que diría es desechar las gafas, no utilizar, no manipular ni tipes ni ninguna otra cosa, que las dejaría pues para profesionales o gente que tuviera más conocimiento del efecto que el sol pueda causar en los ojos. Pero las gafas pueden durar perfectamente 4 o 5 años sin problemas. Sí, yo hacía el comentario porque, bueno, conocéis que se ha creado hace pues ya prácticamente un año la Comisión Nacional del Eclipse, que pretende, bueno, afrontar un poco la logística de todas las circunstancias que se van a desencadenar con los 3 eclipses que se nos vienen encima, entre otras cosas, ¿no? A los temas de logística y también pues todas las actividades de divulgación asociadas a estos eventos. En concreto, uno de los puntos de la logística, claro, es hacer aprovisionamiento de gafas. Y bueno, lo que se tiene claro es que se va a esperar un poco para que el material que se pueda comprar o que se pueda recomendar que se compre, pues esté lo más cercano posible a la fecha en la que se van a producir estos eclipses. Es decir, el comentario que has hecho, Agustín, yo lo suscribo. El que tenga gafas en su casa desde hace, a lo mejor, de un eclipse de hace 20 años, pues que se olvide de ellas y que adquiera unas gafas nuevas o que se provea de unas gafas nuevas. Precisamente por eso, porque son polímeros que pueden degradarse con el tiempo y que, aunque uno crea que en una primera sensación de visión son perfectamente válidos, pues puede ocurrir que no lo sea. Entonces, evidentemente, habrá que buscar material certificado con normas ISO, etcétera, etcétera, pero teniendo en cuenta que 3, 4, 5 años es un tiempo de garantía razonable y pasado ese tiempo, pues se puede correr algún riesgo si no se ha sido muy previsor en las certificaciones aportadas por el fabricante. Otro comentario que se ha hecho por aquí es acerca de que en este tipo de charlas no se deberían hacer alusión a marcas comerciales. Yo creo que únicamente se han mencionado nombres de filtros ópticos. Y en el caso de los filtros ópticos, el hablar de un banner o un eslogan o demás no es hablar de marcas, es hablar simplemente de unos estándares de transmisión espectral, con lo cual no creo que se esté incumpliendo ninguna norma ética el hablar de marcas o el hablar de nombres de filtros. No sé si en algún caso se ha hablado de alguna otra cosa distinta. Pero también entiendo que entre el mundo aficionado, el mundo amateur e incluso el profesional, el que alguien comente qué tipo de material está utilizando, pues es algo que todo el mundo agradece, con independencia de que eso pueda considerarse como una publicidad, que yo creo que en este caso no se ha hecho de ninguna manera. Luis, ¿tenías la mano levantada? Sí, ¿se me escucha? Perfectamente. Vale, yo quería comentar dos cosas. Hace pocos días en un informativo regional de aquí de Valencia estaban comentando ya algo del tema del eclipse por lo de las auroras que hemos visto recientemente. Estaban diciendo que en la Costa Blanca, que es la zona de la costa de Castellón, se están recibiendo ya reservas hoteleras desde Estados Unidos y se había pedido permiso para atracar en el puerto de Valencia 4 transatlánticos repletos de americanos. Yo por la experiencia que tengo, me acuerdo del eclipse que atravesó Centro Europa en el 99, estuve a punto de perdérmelo por salir de buena mañana para ver el eclipse. Me encontré una carretera colapsada con 5 carriles completamente colapsados de gente que iba a ver el eclipse.
Quiero decir con esto que mi recomendación sería pasar la noche la noche anterior, en el sitio donde uno vaya a ver el eclipse, para asegurarse que va a estar en el sitio cuando se produzca. Y voy a dar una segunda recomendación porque yo ya había leído sobre este tema en alguna crónica, creo que alguien del grupo Celios puso algo también. El eclipse del 2005, el anular, yo hice una experiencia que fue verlo en una granja. Y es impresionante ver el comportamiento de los animales durante el eclipse, pero sobre todo antes de que empiece el eclipse. Cuando aún no había empezado a oscurecerse el cielo absolutamente nada, los animales estaban inquietos y de repente se pararon y se retiraron todos a sus sitios donde pasan la noche. Las aves se quedaban quietas, los cerdos se iban a su sitio de retiro. Era impresionante, todos los animales, excepto los gatos, que son animales nocturnos, todos se retiraron cuando aún faltaban muchos minutos para que empezara a oscurecer. Es muy bonito ver eso también, ¿eh? Sí, has tocado un tema que es trascendente, importante, que es el de la logística de la avalancha de personas que van a llegar. Evidentemente, como ha comentado Nicolás, la zona de España, la parte norte, pues va a ser quizá el punto elegido por toda la gente del mundo entero que hace estos tours buscando eclipses, porque va a ser la única aprovechable. Y evidentemente, pues esperan millones de personas. Esto crea problemas de logística de todo tipo. Esto es quizá una de las razones que motivaron la creación de la Comisión Nacional del Eclipse. Desde la Comisión del Eclipse se ha contactado ya con el Ministerio del Interior, con Protección Civil, se hará con la DGT, es decir, que todos estos problemas están encima de la mesa para darles una solución más o menos razonable. En la medida de lo posible, siempre habrá imprevistos, porque aunque, como tú decías, Luis, busquemos un sitio el día anterior, puede ocurrir que el día en cuestión del eclipse, la zona que se haya elegido, donde ya nos hayamos ubicado, pues se nuble o haya previsión de nubes y la gente tenga la intención inmediata de desplazarse ese mismo día 150 kilómetros hacia otro sitio, ¿no? Que tenga una previsión meteorológica más favorable. Es decir, al final los imprevistos van a estar ahí y hay que tener también en cuenta que es época de verano, el mes de agosto, con la gente durante todo un día esperando en el campo a que al final de la tarde ocurra el eclipse. Y bueno, pues puede haber problemas de todo tipo, hasta de incendios forestales, evidentemente. Es decir, que la cuestión no es trivial y va a hacer que nos empleemos muy a fondo en resolver problemas de esa índole. Y por lo demás, pues sí. Antonio, Agustín, yo creo que de la mano lo que tienes levantado desde antes, ¿verdad? No, quería decir algo más. Como miembro de la Comisión de Eclipses y hoy que tenemos un foro de más de 200 personas, todos o astrónomos aficionados, pero divulgadores en cualquiera de los casos, insistir, tenemos 2 años por delante para acostumbrar a una sociedad a cómo se tiene que ver el eclipse desde los niños pequeños hasta las personas mayores. Va a haber totalidad en una franja enorme de España, va a haber parcialidad en más, va a abarcar millones de personas que hoy por hoy, y no teniendo eclipses desde hace muchos años, pues se están olvidando. Y seguridad, seguridad, seguridad y siempre seguridad. O sea, es tremendamente importante desde cualquier observación pública que hagamos con el sol como observación a la preparación para ese tiempo que va a venir. Elementos de protección certificados, no comprar en cualquier sitio y una insistencia absoluta desde ahora ya hasta que ese momento llegue. Gracias a los ponentes, técnicamente las presentaciones han sido súper interesantes, pero me veía en la obligación un poco de insistir en el tema de seguridad, siempre seguridad. Sé que lo habéis dicho, pero
aunque seamos tremendamente cabezotas, durante estos 2 años es tremendamente importante. En unos minutos se nos puede quemar la retina y la retina no se recupera. Siempre ha habido casos y seguramente los volverá a haber, y está en nuestra mano tratar de minimizar a través de la educación, de la divulgación, el que todo eso llegue a pasar. Gracias. Totalmente de acuerdo. Es que además estamos en un foro idóneo para hablar de este tema, porque estamos hablando de divulgadores astronómicos con una cobertura geográfica en España total, y que sin duda en los meses que van en el propio 2026, de enero hasta final de curso, de enero a junio, el impacto que tiene que hacerse en los colegios a nivel de divulgación sobre este tema tiene que ser amplio, profundo e intenso. Y esa es la hoja de ruta. Es decir, tenemos todo un año 2025 para hacer preparación, para preparar actividades de divulgación que ya se pueden ir haciendo conforme estén disponibles, pero que en los meses previos, porque además, aunque se haga divulgación ahora, habrá que repetirla luego, llegado el momento, ¿eh? Porque la gente se olvida, y porque, bueno, pues a medida que se vaya acercando el evento, pues irá cobrando notoriedad, importancia y más relevancia, ¿no? Entonces, en esos meses de enero a final de curso, en junio, el impacto que este colectivo tiene que hacer en los centros educativos, en los colegios fundamentalmente, tiene que ser especialmente intenso. Sí. Tenemos otra mano, Antonio. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Voy a incidir un poquitín más en el tema que hemos tratado, sobre todo de la seguridad, en cuanto a los filtros que utilicemos y particularmente las gafas estas especiales para ver eclipses, para mirar al sol. Concretamente, yo tengo unas ahora mismo en la mano de Vader Planetarium, y en cuanto a la posible caducidad de las mismas, indica unos 2 años, para que lo podáis tener presente. Concretamente dice, el tiempo máximo de almacenamiento recomendado es de 2 años después de la compra. Entonces, simplemente para que las personas que las compren o las tengan, que sepan que el fabricante recomienda 2 años de máximo de almacenamiento. Pues sí, está dentro de la línea de lo que comentábamos antes, y por esa razón, aunque el tema de la compra de gafas es algo que, o por lo menos de buscar proveedores fiables, es algo que está en el seno de la Comisión Nacional de Eclipse desde el principio, el justificado también el que al final la compra se produzca en fechas lo más cercanas posibles a este eclipse. No sé de quién es esta pantalla que estamos viendo. No sé, perdona, que quería terminar de comentar. No ¿Sí? sé si hay probabilidad o hay interés en que se pudiese hacer una compra más o menos masiva, no ya independientemente cada asociación, sino dirigida desde la federación, previo pedido de las asociaciones, y que se pudiesen conseguir precios muy o más asequibles que lo que hay en el mercado si se hace una compra a nivel nacional. Pregunto y entiendo yo, no sé si esto se podría llevar a cabo. Es un poco lo que se pretende hacer desde la Comisión del Eclipse, por lo menos hacer alguna recomendación al respecto. Esperemos que esto no suponga algo similar a lo que ha ocurrido, o lo que parece que ocurrió con las mascarillas, ¿no? Es decir, que al final se haga todo de la manera más limpia posible, y pues no sé. Esperamos que la posibilidad de que la comisión en esto pueda aportar lo más que pueda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Álvaro. Sí, hola, buenas noches. Perdona, yo creo que con esta pregunta terminaríamos, ¿no? Sí, adelante, Álvaro. Nada, es algo rápido simplemente. Las láminas de Bader que venden, hay de 2 tipos. Hay una que es para visual y otra fotográfica. Me consta que la fotográfica tiene un mayor paso de luz. Entonces simplemente era saber si la de visual también se puede utilizar en fotografía, simplemente
si el Sí, sí resultado se va a ser puede. el Sí se puede. mismo, el resultado va a ser el mismo, Se puede. simplemente me imagino que la exposición deberá ser un poco más larga o ya está. Sí se puede utilizar perfectamente. Y la exposición puede ser en parcial, pues de un 4000avo con una cámara o en fin, muy rápido. Sí, sí. Claro. Simplemente era saber si había una diferencia en el resultado o simplemente es que una deja pasar un poquito más de luz para el tema de las fotos y ya está. Sí. Si es que la fotográfica, creo que es un ND4, es decir, que solo deja pasar la 10 milésima. Para visual es una 100 milésima. Es decir, Ujú. que tú para una foto, para visual y en un ND5 puedes utilizarlo para fotografía como para visual, pero un ND4 solo para fotografía. Vale. Y Para el que tema para el de visual, yo me imagino que no hay que utilizar luego ningún filtro adicional de V o IRQ No, ni nada así, ¿no? no, nada. para un ND, nada. Vale, vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, 2 preguntas más y cerramos. ¿Os parece, Isidoro? Hola, gracias. Una pregunta muy rápida, que sé que es muy tarde. ¿Se pueden discernir los polos del Sol contemplando la corona en el eclipse? Si hablamos en el mínimo solar, sí. En el máximo es difícil, porque radia en todas direcciones. Pero también nos puede servir un poco las flámulas, que suelen ser más intensas en el ecuador, más largas. Pero de todas formas, ya digo, en el máximo lo vamos a tener muy cerca del máximo, por cierto, o recién ¿Cómo? máximo, es difícil, ¿eh? En Muchas fin, gracias. hay que De verlo nada. cuando llegue. Bueno, y la última pregunta, Trastocani, no sé quién eres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo David. Lo que pasa es que esto es nuevo en mi ordenador y no he sabido poner nombre. Muy bien, David, tu pregunta. Vale, yo quería hacer una pregunta sobre, volviendo a lo de la seguridad, un poquitito, que sé más o menos lo que me vais a decir, pero quería oír vuestro consejo. Todo esto que ya sabéis que vendrá, además hace tiempo que ya no hay eclipses aquí en España, lo de la radiografía, lo de las que gente que usa radiografías para ver el sol y cosas de estas apaños caseros, a la hora de divulgar, nuestra contestación tiene que ser que no, supongo, ¿no? Radicalmente no. Claro, esto que usan gafas para los soldadores y estas No, cosas, Nada. cada uno que haga nada, lo que quiera, nada. pero nosotros es no, absolutamente, ¿no? No hay ninguna Eso. opción. Oye, yo aprovechar, y estas gafas que parecen sencillitas, parece que se compran de los chinos, realmente porque sean homologadas y buenas, ¿dónde se tienen que comprar? En tiendas especializadas, supongo, ¿no? Sí. Bueno, Sí, sí. sí, de eso es de lo que serán recomendaciones desde la Comisión Nacional del Eclipse, suponiendo que la propia Comisión Nacional del Eclipse no haga un acopio masivo de gafas para distribuir, ¿eh? O, Vale, perfecto. independientemente de que así sea, serán recomendaciones expresas de qué tipo de material se debe comprar. Sí, porque he oído ahí por algo de que a lo mejor comprarlas en Amazon o en AliExpress. Vamos, yo no me fiaría personalmente de esos sitios, No, pero bueno, no sé. no. Vale, No, es que perfecto. Gracias. sí, solo un detalle, que es que respecto a los remedios caseros, es que lo importante es que al ojo no le llegue nada de radiación infrarroja e ultravioleta. Aunque no lo notes, aunque parece que está filtrando, por ejemplo, del soldado o alguna de agua fría, te va a estar dejando pasar la radiación infrarroja, que es la que te va a fastidiar mucho el ojo. Mientras que si te lo compras en un filtro, en un sitio homologado, ya se aseguran de que esa parte del espectro, el infrarrojo y ultravioleta, no te está pasando. Eso te pasa en la parte central. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, pues Vale. nada más. Muchísimas gracias de nuevo a la Agrupación Astronómica de Madrid, a su grupo de heliofísica, Nicolás, A ti Enrique, por, a ti por Manuel. invitarnos. Nos vemos dentro de unos días, el lunes en concreto, para la siguiente sesión con otro tema. En este caso será de cosmología.
antes, el sábado posiblemente recibiréis un correo con el enlace a la grabación de esta sesión y el enlace de acceso a la sesión del lunes, en la que tendremos, bueno, pues espero que también sea de interés para todos vosotros. Vale. Muchísimas gracias por Muchas esto gracias Gracias a a vosotros. la Federación. y buenas noches. Anda. Buenas noches. Igualmente. Gracias, un Buenas placer. noches. Buenas noches. Adiós. Buenas Hasta la noches. próxima. Gracias. Buenas noches.